Cuéntenme, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola. Con ganas de aprender, profe. Buena, buena. Se el ánimo. Aunque también supongo que deben estar cansados, obviamente, con esta jornada. Pero ya nos está quedando menos, está quedando una horita. Ojalá que sea menos de una horita. Pero ya nos está quedando esta última patita de hoy día. Antes de comenzar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que haya quedado de las clases anteriores. Disculpe, profe, voy a salir un poquito. Ya, ok, no hay problema. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Ok, Magdalena, no hay problema. Cualquier cosa, ya también está el chat Magdalena, ya así que si tienes alguna pregunta, hazla nomás por ahí. ¿Ya? Puede que me demore un poquito más cuando si es que estoy presentando algo, porque en una presentación no estoy viendo al mismo tiempo el chat, entonces a lo mejor puede que no te conteste al tiro. Pero igual pon ahí cualquier cosita que se te ocurra. No hay problema. Entonces no hay dudas, pues, no hay preguntas. ¿Con qué los va a sorprender hoy? Eso no. Les tengo una propuesta. Hoy día les puedo hablar de dos temas y ustedes tienen que elegir. Pero antes de ir con esos temas, voy a poner algo que... espera un poquitito, con lo que quedamos en la clase anterior. Se me puso esta pestaña. Ya, ahí está. Compartir. Ya. Listo. ¿Ven esa pizarra, cierto? Sí, profe, se Sí, ve. profe. Ya. Entonces, eh, volviendo un poquito hacia atrás, ¿cierto? Vimos lo que era el pensamiento mítico, ¿cierto? Cómo del pensamiento mítico también pasamos al pensamiento lógico, en nuestra cultura occidental, ¿cierto? Porque no es lo mismo que la cultura oriental, ¿ya? Los de Oriente, los del Medio Oriente, en este sentido han trabajado de otra forma, su pensamiento se ha desarrollado de manera distinta, ellos no llevan centenarios de ventaja, nos llevan cientos de años de ventaja en el sentido de que ellos se han puesto a pensar muchas cosas antes que nuestro mundo occidental. Eh, pero si nos volvemos, ¿cierto?, a nuestra cultura occidental, a nuestra forma de ver, ¿cierto?, desde Europa y después ahora en América, este pensamiento lógico dio la pauta para que gente se comenzara, ¿cierto?, a hacer preguntas, a investigar el tema, ¿cierto? Y por eso se convierten en filósofos, ¿ya? Porque ellos quieren aprender, quieren saber, eh, quieren comprender este mundo en el cual nosotros vivimos. Eh, y recuerden, ¿cierto?, que en el pensamiento mítico no es una mentira, ¿cierto? No es algo, sino que es una forma distinta de entender la realidad, eh, y con las herramientas que tenían en ese minuto, ¿cierto? Y recuerden que el lenguaje que nosotros hoy día tenemos no es el mismo que hace 2000 años atrás, y menos hace 2700 años atrás. Entonces, son otras las herramientas. En ese mismo sentido, por ejemplo, ustedes tienen que recordar que, por ejemplo, antes, hace un par de siglos atrás nomás, se pensaba que la Tierra era plana, ¿cierto? Que después obviamente con los aportes de ciertos científicos, eh, como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, después entendemos que el planeta no es plano, sino que es esférico, ¿ya? Aunque pareciera que tiene más una forma más ovalada que esférica, ¿cierto? Más que una pelotita, parece más un huevo que una pelota, ¿ya? Um, y ahí pensábamos que nosotros éramos el centro, ¿cierto?, del sistema solar, y el Sol, la Luna y los demás planetas giraban alrededor de nuestro. Después no, después nos dimos cuenta que nosotros somos el tercer planeta, ¿cierto?, en este sistema solar. Y así hemos ido cambiando, ¿ya? Porque son las diferentes herramientas, son las diferentes cosas que van sucediendo. Y eso gracias también a una facultad, recuerden, ¿cierto?, el pensamiento mítico, que es la imaginación, ¿ya? Gracias a la imaginación no tendríamos el computador, no tendríamos un teléfono de dónde conectarnos.
buscando cómo llamar, porque a alguien se le ocurrió, a alguien lo imaginó, alguien lo pensó con esa herramienta. Y hoy día tenemos otras herramientas que han hecho que precisamente estos aparatos tengan ahora otra forma, son más pequeños, ¿cierto? Eh, en cierto modo podemos hablar de un avance porque también tienen mayores, ¿cómo decirlo? Mayores habilidades, mayores aplicaciones. Ya el teléfono no es solamente un teléfono, es un mini computador, una mini cámara fotográfica, una mini cámara de video, ¿ya? Y muchas otras cosas más. Una agenda y muchas otras cosas. ¿Ya? Y entonces, ¿cierto? Comenzamos en la filosofía a hacernos varias preguntas, preguntas que están relacionadas con el conocimiento, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros aprendemos? ¿Cómo es que nosotros conocemos las cosas? Preguntas también que están relacionadas con el origen, y ahí es donde estuvimos viendo, ¿cierto?, a nuestros presocráticos, ¿cierto?, que son los primeros en responder a la primera pregunta, ¿cierto?, de cuál es nuestro origen. Otras preguntas, y aquí es donde voy a hacer, ¿cierto?, la, la opción del cómo somos, ¿ya? ¿Quiénes llegamos a ser? ¿Por qué, por ejemplo, hoy día tenemos este tipo de personalidad, esta forma de pensar? ¿Ya? Y aquí lo vamos a responder mediante algunas teorías de algunos psicólogos, algunas propuestas que también algunos filósofos han entregado. Principalmente aquí vamos a ver a dos psicólogos y a dos filósofos. Uno de ellos es Freud, ¿cierto? Sigmund Freud, uno de los padres del psicoanálisis, y también a Erik Erikson, ¿no?, que también tiene mucho que ver también con el psicoanálisis. Y otras preguntas, ¿cierto?, en otros aspectos que tienen que ver con los hechos, las situaciones, ¿ya?, dicho de manera más técnica, a los fenómenos, ¿ya? Al fenómeno, por ejemplo, del clima, al fenómeno del cómo nos relacionamos como personas o las diferentes situaciones que se dan. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta con respecto a los presocráticos, que es lo que ya vimos, porque la propuesta que tengo para hoy día es que tratemos de ver algo de esta otra pregunta que tiene que ver con el ser, ¿ya?, con teorías psicológicas. Y ojalá salga algo bastante interesante de acá, porque en cierto modo, como sugerencia, esto nos puede servir ahora, ¿cierto?, cuando estemos viendo las teorías, eh, irnos viendo a nosotros mismos en estas mismas propuestas que nos dan. Ani, por favor. Profe, disculpe mi ignorancia o la falta de pensamiento, digámoslo, pero me puede o nos podría recordar a muchos que se nos olvidó la materia, ¿qué son los presocráticos, por favor? Ya. Los presocráticos, y aquí voy a cambiar la presentación entonces. Por lo antes de Sócrates. Claro, como lo dice su palabra, presocráticos, recuerden que el prefijo pre en este sentido significa antes de, ¿ya? En este momento antes de Sócrates. Y Sócrates